Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. Tenemos muy poquita asistencia, pero bueno, vamos a comenzar con Chelsea y con Nicole. Tengan buenos días. ¿Pueden escucharme, por cierto? Buenos Buenos días, días, Lady. Sí, se licenciado. escucha. Gracias. Vaya, entendería que sí. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión y recuerden que estamos iniciando un nuevo bloque de aprendizaje. El bloque de aprendizaje número 3. Ya hemos concluido el primero y el segundo. Y en este bloque vamos a aprender todo lo que podamos acerca del proceso declarativo abreviado. De hecho, ese es el tema del bloque número 3, el proceso declarativo abreviado. En teoría, ya hemos aprendido bastante sobre el proceso declarativo común y ahora pues nos corresponde analizar el otro proceso declarativo que es el abreviado. Recuerden que aprender el proceso declarativo abreviado es útil, es importante, porque hay bastantes procedimientos o diligencias que no tienen por sí un trámite señalado y remite al proceso declarativo abreviado, a las reglas del proceso declarativo abreviado, lo que significa que hay bastantes diligencias que aunque no son, fíjense bien, eh, proceso declarativo abreviado, se nutren de las disposiciones de él. De tal manera que conocerlo, repito, va a resultar bastante útil para otro tipo de diligencias, en las cuales no hay un procedimiento específico señalado para ellas y remite a las reglas del declarativo abreviado. Vamos en esta primera semana, tanto en la sesión virtual que es esta, como en la sesión presencial, en realidad a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de lo que hemos aprendido hasta hoy, ya que en realidad los temas o los contenidos del proceso declarativo abreviado son bastante, diría yo, pequeños, no son contenidos tan extensos que ocupen mucho de nuestro esfuerzo o de nuestro tiempo. Voy a compartir pantalla para poder mostrar lo que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con lo que es la plataforma de Canvas. Recuerden que en esta plataforma de Canvas podemos encontrar nosotros una especie de guía, un bosquejo, de lo que vamos a aprender. Y es así como en el bloque 3 tenemos las semanas de la 14 a la 20. En la primera semana, que es la actual, la 14, vamos a ver las alegaciones iniciales en el proceso abreviado. Y vamos a comenzar, por así decirlo, con la demanda simplificada, que encuentra sus requisitos formales en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un artículo que lo vamos a estudiar en conjunto con el artículo 276, que es el que contiene los requisitos de forma de la demanda en el proceso declarativo común. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación entre el 276, que es la demanda del común, con el 418, que es la demanda del abreviado. En la siguiente semana vamos a aprender acerca de la posibilidad de subsanar defectos formales que pudieran haberse encontrado en la demanda para proceder a su respectiva admisión. Subsanación de defectos y admisión de la demanda en la semana 15. En la semana 16 vamos a leer un poco sobre las reglas especiales de acumulación. Ah, y la proposición de prueba que se deba practicar, fíjense bien, antes de la audiencia. Vamos a aclarar en este punto que en la audiencia, o mejor dicho, en el proceso declarativo común, por lo general hay dos audiencias.
la audiencia preparatoria y la audiencia probatoria. Pero en el abreviado no es así. En el abreviado, de ahí su nombre, abreviado, solamente se realiza una audiencia. Entonces, a veces hay necesidad de practicar prueba antes de esa única audiencia y entonces hay que aprender el momento correcto para hacer esa propuesta, repito, de aquella prueba que va a desfilar o a producirse antes de la audiencia. Y también vamos a ver en esta parte la citación a esa audiencia. Ya en la semana 17 vamos a entrar en materia con la audiencia única que debe suceder si las partes no comparecen, el intento de conciliación que también puede producirse en esta audiencia y las alegaciones dentro de la misma. Vamos a aprender en la semana antepenúltima la contestación de la demanda, que tiene que ser verbal en la misma audiencia, la posibilidad de una reconvención o contrademanda y la contestación a esa reconvención, todo en la misma audiencia. Luego tenemos en la semana penúltima la producción de prueba. En la semana 19, dentro de la audiencia única, el desfile probatorio o la realización de los elementos probatorios admitidos. Y finalmente, en la semana última, y siempre dentro de la audiencia única, los alegatos finales y la sentencia. Ahora, si nosotros vemos en el Código Procesal Civil y Mercantil los artículos que regulan esta audiencia, vamos a ver también que son muy pocos y bueno, el contenido, como ya les dije, no es muy extenso, no es muy amplio, por lo que tenemos algún tipo de garantía de que vamos a aprender muy bien sobre este proceso abreviado. Vale aclarar de que algunas cuestiones podrían no estar reguladas dentro de estas normas porque ya lo están con relación al proceso declarativo común. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la actividad probatoria, y con los medios probatorios o los medios de prueba, esos no se repiten, esos artículos o esas normas no se repiten en este título del proceso abreviado por innecesario. Entonces, en esas áreas o en esas materias, por supuesto, vamos a aplicar lo dicho con relación al proceso declarativo común. Y también, por supuesto, las reglas generales que aparecen al principio del código y antes del desarrollo puntual del proceso declarativo común. Bueno, como dije, es en el artículo 418 que aparece lo de la demanda y sus requisitos formales, que cuando tengamos ocasión los vamos a comparar con los del artículo 276. Pero como parte de esta primera sesión, vamos a hacer un repaso, digámoslo así, de las primeras disposiciones que leímos antes y que tienen que ver con la clase de proceso que habría que iniciar. Y es así como vamos a remitirnos al artículo 239 que se titula precisamente Clases de procesos declarativos. Y vamos a leerlo para que quede, digamos, evidenciado en la sesión. Y le vamos a pedir a Chelsea que nos ayude, por favor, a leer aquí en pantalla o en su código, como usted prefiera. Artículo 239, Chelsea. Está bien. Clases de procesos declarativos. Artículo 239. Toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles o mercantiles y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial será decidida en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos, en primer lugar, el proceso común y en segundo lugar, el proceso abreviado. Muy bien, gracias, Chelsea.
Vaya, como vemos, y esto es un refuerzo o un repaso, ya lo habíamos comentado antes, en presencia de una pretensión X, de una, digamos, de una prestación que alguien desea que otra persona natural o jurídica realice en su favor porque considera que es necesario, considera tener derecho a ello, se considera acreedor. Bueno, en presencia, repito, de una prestación X o de una pretensión X o incluso de una necesidad X que alguien tenga, pues lo primero que tenemos que analizar es si se trata de un asunto que implique contención de partes, que haya un conflicto allí, un desacuerdo, o si simplemente se trata de realizar algunas gestiones que requieran algún tipo de aprobación o autorización o un sello de legalidad o de legitimidad por parte del órgano jurisdiccional. Es decir, si el asunto es de jurisdicción contenciosa o si es de jurisdicción voluntaria. Eso, repito, es lo primero que tenemos que determinar. Repito, si el asunto es de jurisdicción contenciosa, porque hay controversia o disputa entre partes, o si es un asunto de jurisdicción voluntaria. Para esta temática de la jurisdicción voluntaria, quiero recordarles que tenemos el artículo 17 dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, en el inciso segundo, ah, el artículo 17, el inciso segundo, nos da una pauta en cuanto a las diligencias no contenciosas o de jurisdicción voluntaria. Y es que estas, dice este artículo en su inciso segundo, se tramitarán de acuerdo a lo previsto en la respectiva ley de la materia. Fíjense, este artículo impone sobre los operadores de justicia, entre ellos jueces, colaboradores, secretarios y procuradores, entre ellos los abogados, en el ejercicio libre, impone, repito, un deber profesional de conocer eh, todas las leyes que han sido promulgadas. Eh, es, repito, una carga o un deber profesional que tenemos. De hecho, cuando nos preguntan qué es lo que hacemos, estudiamos. ¿Y qué estudias? Leyes. O sea, quiere decir que nos familiarizamos con la legislación, con el ordenamiento jurídico, con las leyes. Entonces, las diligencias, repito, no contenciosas van a tramitarse de acuerdo con lo establecido en la respectiva ley. Ahora, de no existir procedimiento, ya sea porque no hay ley o habiendo ley no incluye un procedimiento, una forma de proceder, una metodología, una tramitación, entonces se van a aplicar las disposiciones del proceso abreviado. Eso sí, en lo que fueren aplicables, es decir, haciendo una adaptación. O sea, no vamos a hacerlo a rajatabla, sino que va a haber que adecuar el procedimiento a la diligencia no contenciosa de que se trate. Pero en todo caso nos remite a las disposiciones o reglas del proceso abreviado. Eso indica también lo importante que resulta conocer las reglas o las normas del proceso abreviado, porque serían, repito, las que se van a aplicar en aquellas diligencias de jurisdicción voluntaria o no contenciosas que carezcan de un procedimiento o de una ley que regule la tramitación. Esa tendría que ser entonces una de las primeras razones para conocer el proceso abreviado. Ojo, no significa bajo ningún contexto que estas diligencias se van a tramitar en un proceso abreviado. No nos vamos a confundir pensando
de que el proceso abreviado es el que se va a tramitar en presencia de diligencias no contenciosas. Para empezar, aquí no tenemos demanda. En esas diligencias no contenciosas no hay demanda y por ende no hay demandado. Y si no hay demandado, tampoco hay contestación de la demanda. Jamás podría haber reconvención dentro de estas diligencias. Repito, al ser no contenciosas o de jurisdicción voluntaria, esas normas no aplican. Así que no es, repito, que es el proceso abreviado el que vamos a tramitar, para nada. Lo que sucede es que al no haber un procedimiento, estas diligencias se alimentan de las reglas del proceso abreviado y como muy bien lo aclara este artículo, en lo que fueren aplicables. Bueno, pues vamos al 239. Aquí estamos. Bien, entonces, una vez que hemos, digámoslo así, concluido de que no es jurisdicción voluntaria la que tenemos que tramitar, sino que es un proceso contencioso, entonces aplicamos el 239. Y esta parte es muy relevante de tener en cuenta y es la parte que dice: toda pretensión que se deduzca y que no, ay hombre, y que no tenga, aquí, y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial. No, este es. Ok. Fíjense bien, toda pretensión que se deduzca, que se plantee, que se presente, que se incoe ante los tribunales, y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere cuando dice una tramitación especial? Bueno, ah, nos remite, obviamente, a los procesos especiales, que es la otra categoría de procesos. Obviamente, tenemos por un lado los procesos declarativos, y dentro de ellos el común y el abreviado, y por otro lado, en otra gaveta, en otra categoría, en otro buzón, tenemos los procesos especiales, que básicamente entre nosotros serían cuatro: el proceso especial ejecutivo, el proceso especial posesorio, el proceso especial de inquilinato y el proceso especial monitorio. Entonces, en este momento de su formación académica, al no haber cursado todavía la asignatura llamada Procesos Especiales, eh, podría obviamente todavía tener ustedes alguna especie de vacío por ahí, conceptual, ¿verdad? Y está bien, ni modo. De momento, lo importante es tener presente que aparte de los procesos declarativos, existen los procesos especiales y que estos procesos especiales son cuatro: ejecutivo, posesorio, de inquilinato y monitorio. Ok, hasta allí. Entonces, llegará el momento en el que ustedes van a poder aprender con mayor detalle cuándo hay que iniciar alguno de estos cuatro, de los especiales. Pero bueno, descartado que hay necesidad de un trámite especial, ¿verdad? Cuando hemos descartado jurisdicción voluntaria, artículo 17, y procesos especiales, ahora sí, ya entramos en los procesos declarativos y dice: será decidida en el proceso declarativo que corresponda. Y aquí nos da dos criterios que ya hemos comentado antes. Esto es un repaso para que a ustedes les quede todavía más claro. El primer criterio es por razón de la materia y el segundo criterio es por razón de la cuantía del objeto litigioso, es decir, de aquello que estamos reclamando. Primero, la materia; segundo,
la cuantía. Ya hemos incluso aprendido que esa cuantía es 25.000 colones, ¿verdad? O su equivalente en dólares. De tal manera que si la cuantía de la pretensión supera los 25.000 colones, entonces el proceso a seguir es un proceso declarativo común. Pero si no supera esa cuantía, entonces será un proceso declarativo abreviado, el que estaríamos siguiendo o iniciando. Dice este mismo artículo que las normas que determinan la clase de proceso por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. ¿Qué es lo que significa esta frase o este inciso? Fácil, que lo primero, ya una vez descartado que es jurisdicción voluntaria o que es una tramitación especial, una vez descartado eso, lo primero que tenemos que valorar es si el asunto es relacionado con una materia específica, porque ese criterio de la materia es prioritario, es decir, se aplica desde el inicio o con preferencia al criterio de la cuantía. El criterio de la cuantía vendría a ser subsidiario, vendría a ser posterior. Lo primero que necesitamos es valorar el criterio de la materia. Y en ese sentido, el artículo 240 nos indica que sin importar la cuantía, cualquiera que sea la cuantía, las demandas de competencia desleal, número uno, competencia desleal, propiedad industrial, número dos, propiedad intelectual, número tres, y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, se van a tramitar en un proceso declarativo común. Repito, cualquiera que sea su cuantía, estas demandas de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad se van a tramitar sin importar la cuantía por las reglas del proceso declarativo común. Igual, igual, y este ya es el criterio de la cuantía, se van a determinar en el proceso común, o decidir, perdón, se van a decidir en el proceso común las demandas cuya cuantía supere los 25.000 colones o su equivalente en dólares. A estas alturas, ustedes ya saben cómo convertir dólares a colones y viceversa, colones a dólares. Es tan sencillo como multiplicar o como dividir por 8,75 la cantidad que queremos convertir. Tal suerte que 25.000 colones dividido entre 8,75 nos da esa misma cantidad, pero en dólares. Y viceversa. Por ejemplo, tenemos $4.000 y queremos saber cuánto es eso en colones, pues esta vez multiplicamos 4.000 por 8,75. Y el resultado será perdón, tenemos $4.000 y lo multiplicamos por 8,75 y el resultado estará ahora expresado en colones. También dice este inciso que en presencia de una pretensión cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo, también se van a decidir en un proceso declarativo común. Repito, aquellas pretensiones cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Es lo que se conoce también como demanda de cuantía o de valor indeterminado. Decir que no podemos, en ese caso, decir que hay una cuantía inmersa o reclamable,
O sea, no estamos reclamando una cuantía concreta o específica. Se trata de una pretensión, repito, que no contiene en sí misma una cuantía. No es una suma de dinero, pues la que estaríamos reclamando en ese caso. Cuando no hay forma de calcular ese interés económico, ni siquiera de modo relativo, entonces se va a tramitar en un proceso declarativo común. En cambio, según el artículo 241, el proceso abreviado es el que se va a iniciar cuando la demanda no supera, fíjense bien, no supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares. Repito, cuando no supera. Este es el criterio de la cuantía para el proceso declarativo abreviado. Repito, cuando la cuantía no supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares. Y luego, sin importar la cuantía, o como lo dice el código, cualquiera que sea la cuantía, estas otras cuatro demandas o pretensiones se van a tramitar también por el proceso declarativo abreviado. La primera es una demanda de liquidación de daños y perjuicios. Fíjense bien, liquidación. ¿Qué significa liquidación en este contexto? Pues cuantificación o determinación de una suma exacta, concretizar una cantidad de dinero. A eso se refiere este término liquidación dentro de este contexto. O sea, no se trata de, digamos, demostrar que determinada acción u omisión provocó o causó daños y perjuicios y que necesitamos que se acredite la existencia de esos daños y perjuicios para una eventual indemnización que podamos reclamar. No. En este caso del proceso abreviado, de lo que se trata es de liquidar daños y perjuicios que ya han sido acreditados en un proceso anterior. Repito, liquidar, es decir, ya hay una condena, ya se condenó a alguien a pagar eh, indemnización o a indemnizar daños y perjuicios. Ya estos fueron acreditados en un proceso diferente. Y de lo que se trata aquí es de cuantificarlos, es decir, liquidarlos, ponerle una cantidad ya concreta. Eso es importante recordar. También las demandas en que una persona se opone o no está de acuerdo en que se reponga judicialmente un título valor. Esto tiene muchísimo que ver con el significado o la definición de título valor que nos da el Código de Comercio. Si usted busca en el Código de Comercio el significado o la definición de título valor o títulos valores, pues va a aprender allá, en aquel código, que estos son documentos indispensables o necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Es decir, el título valor incorpora un derecho de forma literal e independiente, autónoma. Incorpora, repito, un derecho. En otras palabras, el título valor acredita que alguien está facultado para exigir de otro el cumplimiento de una prestación cualquiera, que puede ser dar o incluso hacer. Bueno, habría que ver la clase de título valor. Entonces, en presencia, repito, de un título valor, tenemos pues a un acreedor cierto y tenemos también la posibilidad de hacer un reclamo, es decir, exigir el cumplimiento. Pero necesitamos el título valor. Si no tenemos el título valor, no podemos hacer efectivo el derecho. Es un documento requerido, indispensable, sine qua non.
Repito, si no tenemos el título valor con nosotros, es como que no tengamos el derecho. Ahora, ¿qué pasa si yo, como titular o dueño de un título valor, lo pierdo, lo extravío o se me destruye de alguna forma? Entonces, la ley me da la posibilidad de reponer ese título valor y si digamos, el emisor original se niega a reponerlo, entonces podemos ir ante un tribunal. A eso se refiere cuando dice reposición judicial, porque también existe la posibilidad de que el emisor se lo reponga extrajudicialmente, sin tener que ir a un juzgado. Usted explica la situación y demuestra algún nivel de credibilidad o de confianza y el emisor original del título valor simplemente se lo repone. Aquí está, no se preocupe, se lo voy a reponer. Podría ser. En todo caso, esa reposición, si se niega a reponérselo el emisor original, usted puede solicitarlo judicialmente. Entonces, a esto se refiere cuando dice la oposición. Es decir, alguien podría decir, no, 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 no estoy de acuerdo en que ese título valor se reponga. Y entonces tendría que demandar en oposición. No estamos hablando de la reposición. No, 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 no. Es la oposición la que se va a tramitar de acuerdo con este artículo en un proceso declarativo abreviado, la oposición. En el ordinal tercero aparecen también las demandas relacionadas con la disolución y la liquidación, siempre judiciales, de una sociedad. Es decir, la sociedad puede incurrir en algunas causales establecidas por la ley que justifican que se solicite su muerte, es decir, su liquidación, su desaparecimiento, su defunción, o sea, su disolución, que ya no exista más, que deje de existir. A eso se refiere la disolución y la liquidación es el procedimiento para terminar por completo las operaciones o actividades de esa sociedad. Entonces, una demanda en la que se pide la disolución y la consecuente liquidación ante un juzgado, por supuesto, de una sociedad, sin importar la cuantía, esa sociedad podría tener miles de millones de dólares, no importa, esa demanda se va a tramitar en un proceso declarativo abreviado, como igualmente la demanda de nulidad de una sociedad. Demanda de nulidad cuando usted pide que se declare la nulidad de una sociedad. Permítame que alguien está llamándome con insistencia y es porque no sabe que estoy en clases. Déjame ver. Ok, vamos a ver si con eso tiene suficiente. Bien, dicho eso, vamos a pasar al artículo 418, que es el que nos da, como ya les había anticipado, los requisitos formales de una demanda simplificada, el artículo 418. Y vamos otra vez a permitir que alguien nos ayude con la lectura. Vamos a ver, Maritza, Maritza, por favor, ayúdeme a leer el 418. Artículo 418. Demanda simplificada. El proceso abreviado comenzará con demanda simplificada formulada por escrito, que deberá contener lo siguiente. Número uno, la designación del juzgado. Disculpe. Número uno, la designación del juzgado ante quien se presente. Número dos, la identificación del demandante, del demandado y de aquellos otros interesados que deban de ser llamados al proceso, así como sus domicilios para efectos de las notificaciones. Número tres, una enumeración suficiente de los hechos que justifique la razón de ser de la petición. Número cuatro, la petición correspondiente. Número cinco, fecha y firma. De la demanda y documentos que le acompañen se presentarán tantas copias
como demandados y demás interesados en el proceso que haya una más. Más una. Ok, gracias Marisa. Aquí podemos ver entonces en el artículo 418 los requisitos formales y establecidos por la ley para una demanda simplificada. La designación del tribunal, del juzgado ante quien se presente. Recordemos que aunque en San Miguel y en otras ciudades no existen juzgados de menor cuantía, ah, en lugares donde sí existan, que es en San Salvador solamente, hasta donde yo tengo entendido, el juez competente es un tribunal de menor cuantía, un juzgado de primera instancia de menor cuantía. Vamos a ver si podemos encontrar en el mismo código esa competencia. Vamos a ver, menor cuantía. Ah, competencia de los juzgados de primera instancia de menor cuantía. Ay, hombre, fíjense cómo el legislador hasta cierto punto, ¿por qué no decirlo? Comete algún tipo de impropiedad en el lenguaje que utiliza. Porque recordemos que un proceso abreviado, a veces, mm, cuando es por razón de la materia, no toma en cuenta la cuantía, no toma en cuenta la cuantía. Y podrían ser varios casos y muchos casos. Entonces, de menor cuantía, cuando por ejemplo, una sociedad va a pedirse su disolución y tiene millones de dólares en su activo, en su patrimonio, entonces no es de menor cuantía. Bueno, dejemos eso. Dice el artículo 31 que los juzgados de primera instancia de menor, ay hombre, de menor cuantía, van a conocer y ordinar primero del proceso abreviado, ordinar segundo de los procesos monitorios. Bueno, el proceso abreviado, entonces, en el artículo 31 estamos aprendiendo que en aquellos lugares donde existen juzgados de menor cuantía, allí es donde se van a tramitar y a resolver las demandas, o mejor dicho, los procesos abreviados, según el artículo 31 del proceso abreviado. Bueno, quería mostrarles eso. Aquí me equivoco yo. Quería mostrarles eso para que ustedes vean que en el caso de San Salvador, por ejemplo, cuando presentemos una demanda, tener presente que esta va a ir a parar, por así decirlo, a un juzgado de menor cuantía, en los lugares donde esos juzgados existen. Pero en los lugares donde no hay juzgados de menor cuantía, entonces obviamente será en un juzgado de primera instancia, de lo civil y mercantil. Luego tenemos la identificación del demandante. Ay, hombre. La identificación del demandante, del demandado, la identificación del demandante, del demandado y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso, así como sus domicilios para efecto de las notificaciones. Fíjense que aquí, eh, bueno, en la identificación del demandante estamos hablando de sus datos generales, como son su nombre y apellido, su edad, si se cuenta con ella o si se tiene a la mano, aunque podrían también poner mayor de edad, eso es válido, mayor de edad. Sin embargo, para una mayor identificación o mejor identificación, es bueno poner la edad, ¿verdad? Su domicilio, la dirección donde pueda ser encontrado para efectos de notificación, su documento con el cual se identifica,
Esos son los datos, su profesión u oficio. Esa sería la manera de identificar a un demandante y también a un demandado. Repito, nombre completo, incluyendo su apellido. Si fuera conocido por, podríamos agregarlo. La nacionalidad, si no fuera salvadoreño, podemos agregar la nacionalidad, su profesión u oficio, su domicilio y una dirección física donde pueda ser encontrado. Y lo mismo de cualquier otro interesado que deba ser llamado al proceso. Esta parte que dice, así como sus domicilios para efecto de las notificaciones, me parece que en vez de domicilio debió haber dicho su dirección física, es decir, una dirección o un lugar donde se le pudiera encontrar. Bueno, en el ordinal tercero, para la demanda simplificada, también se requiere una enumeración suficiente de los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición. Es decir, hay que enumerar, ponerles número a los hechos sobre los cuales se basa la petición. Así como quien dice el cuadro fáctico. ¿Cuáles son los hechos que justifican la pretensión? Luego, en un ordinal cuarto, aparece la petición correspondiente, es decir, qué es lo que estamos requiriendo del tribunal o la petición que le hacemos al juez y la fecha y la firma. Vaya, fíjense que en el artículo 276 no aparece fecha y firma. Al hacer una comparación, que ustedes deberían también participar en ello, al hacer una comparación, aquí estamos, con el 276, vemos que ese último requisito del 418 no aparece, que es la fecha y la firma. Pero eso no quiere decir que en la demanda completa del 276 no debamos ponerla, porque por supuesto que también tendríamos que escribir el lugar donde estamos firmando, la fecha en que lo estamos haciendo y por supuesto la firma. Y no solo eso, también el sello del abogado. Debajo de su firma, tal como lo exige la ley de la materia. Bueno, al ver el artículo 276, ustedes pueden darse cuenta que contiene nueve ordinales. Ay, hombre, pues sí. Ustedes pueden ver que contiene nueve ordinales. Entonces, en esta parte lo que ustedes tendrían que hacer es una comparación. Comparar lo que dice el artículo 276 con lo que dice el artículo 418 para de esa forma tener ustedes un panorama más completo de cuáles son los requisitos que se exigen en uno o en otro caso. Bien, hecho este pequeño análisis, vamos a concluir esta sesión repasando una resolución judicial que tiene que ver con el proceso declarativo abreviado. Aquí tengo yo una colección de apenas dos, cuatro, apenas seis resoluciones, pero obviamente hay más. Entonces vamos a comenzar con la resolución que se identifica como la 238 a 23. 238 a 23, que es una resolución pronunciada por la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro con sede en San Salvador el día 8 de enero de 2024. Esta es una resolución más o menos reciente, ¿verdad? Y que tiene que ver con el proceso declarativo abreviado. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de esta resolución y ustedes van a darse cuenta que gracias a la lectura de resoluciones como esta, nuestro aprendizaje puede ser más efectivo.
puede ser más completo y hasta cierto punto más actualizado también, ya que afortunadamente los tribunales de justicia, especialmente cuando son tribunales superiores, como en este caso la Honorable Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, son muy, ¿por qué no decirlo?, muy académicos. Son muy buenos para explicar y, y hasta cierto punto persuaden o convencen, ¿verdad?, con las argumentaciones que hacen en sus resoluciones. Aunque déjenme decirles que tampoco es que sean perfectos, ¿no? También están sujetos a cometer errores y a veces las resoluciones de cámara son dejadas sin efecto por resoluciones del tribunal que está encima de ellos, que es la Sala de lo Civil, los cuales tampoco son perfectos, pero esa es la manera en que funciona el órgano judicial. Tenemos tribunales de primera instancia, tenemos cámaras de segunda instancia que conocen en apelación y tenemos la Sala de lo Civil que conoce en casación. Entonces, pero, repito, en la inmensa mayoría de los casos, sí hay bastante que aprender, incluso de las tesis o doctrinas o puntos que estén equivocados. Aún de ellos podemos aprender cuando los cotejamos con otras versiones o con otros puntos de vista que a lo mejor tengan una mayor lógica o una mejor, digamos, aplicación de las normas legales. Bueno, dicho eso, vamos bueno, me parece importante también recordarles que cuando nosotros tenemos un número de referencia, es muy fácil encontrarlo en la plataforma del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, ya que en ese caso solamente tenemos que escribir, vamos a ver, jurisprudencia.gov.sv. Con esto que escribamos, ah, podemos perfectamente encontrar cualquier resolución que necesitemos. De hecho, lo vamos a probar. Vamos a ir a buscar la 238A23, que es una resolución de cámara, de cámara. Entonces nos venimos a un navegador. Yo utilizo el Chrome, es el que más me gusta. Escribo jurisprudencia.gov.sv aquí en la parte de la navegación y hecho eso, ah, me vengo a búsquedas, búsquedas, fíjense bien, búsquedas y dentro de búsquedas jurisprudencia, jurisprudencia. Y dentro de jurisprudencia, como yo sé que es una resolución de cámara, entonces me vengo a donde dice cámaras, porque yo sé que la que estoy buscando es una resolución de cámara. Y entonces me vengo al buscador de búsqueda libre, que es esta parte que está aquí, búsqueda libre, y escribo en este cuadro donde dice buscar la palabra, escribo lo que necesito, que en este caso es 238-A23. 238-A-23. Aquí está ya escrito la resolución que necesito y me vengo a búsqueda libre. Búsqueda libre. Al hacer clic aquí, me van a aparecer abajo las resoluciones que contengan la frase o la palabra que yo escribí aquí. En este caso, aparece literal, ¿no? 238-A23, que es la resolución, insisto, que estamos comentando. Y aquí está. Nos vamos a archivo y aquí en archivo vamos a encontrar la misma resolución que yo ya tengo descargada y que es la que vamos hoy a comentar en el espacio que nos queda de esta sesión. Como ven, es algo muy sencillo, es algo muy fácil y les invito a que ustedes utilicen el Centro de Documentación Judicial. Créanme, podría ser pagado como en otros países. Podría perfectamente ser pagado el acceso,
y aún así valdría la pena tenerlo. ¿Y es gratuito? No tenemos que pagar por ello. Tenemos un recurso muy valioso, muy útil, y si no lo utilizamos es porque no estamos mal, pues no tenemos un buen marco de valores. Bueno, vayámonos entonces a la resolución. Vamos a ver si podemos ampliar un poco el texto. Sí, vaya. Se trata de una demanda en proceso de liquidación de daños y perjuicios. Así lo dice literalmente, liquidación de daños y perjuicios en contra del Estado de El Salvador, en contra de él. En otras palabras, el Estado de El Salvador es el demandado. El Estado es representado por el fiscal general de la República. Él es el representante legal del Estado y es a él a quien se le tiene que emplazar para que conteste estas demandas. Es importante recordar que estamos en presencia de una resolución de Cámara y la Cámara, en este caso, no está conociendo en apelación, no, está conociendo en primera instancia. Es decir, la demanda se presentó directamente en la Cámara, no en un tribunal de menor cuantía. De hecho, vamos a tener que volver al Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a regresar al principio. Vamos a ir al 29. Y el 29 dice competencia de las cámaras de segunda instancia. Las cámaras de segunda instancia conocerán primero del recurso de apelación. Ok. Y segundo, de las demandas contra el Estado. Entonces, esta es la razón por la cual, en el caso que estamos analizando, es una cámara la que está resolviendo en primera instancia esta demanda. Ok, se tuvo por recibida la demanda y dice que se acompañó a ella el poder, déjenme, no, ¿cómo hago para esto? Es que quiero usar otro color. Ok, vaya. Se acompañó a esa demanda el Poder General Judicial, un diario oficial, dice, y aquí es importante, una certificación de una sentencia de amparo con referencia 825-2003, pronunciada por la Sala de lo Constitucional a las 15 horas con 2 minutos del 26 de octubre del 2004. Y también se acompañó copia de notificación de la Sala de lo Constitucional, un dictamen o informe de evaluación, o sea, un valúo de un inmueble elaborado por un perito evaluador y la tarjeta de abogado del representante del demandante o de la demandante, creo que era una mujer. A ver, sí, una señora, MZZVDP, MZZVDP. Bueno, esta demanda, repito, es una demanda en un proceso abreviado, por supuesto, de liquidación de daños y perjuicios. Entonces, cuando se presenta una demanda, no importa si es en proceso declarativo común o abreviado o incluso en un proceso especial o incluso una solicitud en diligencias de jurisdicción voluntaria. Siempre que se presenta un escrito inicial en un tribunal, es obligación del juez revisar
que esa demanda, que esa solicitud, que ese escrito reúna los requisitos mínimos que de acuerdo con la ley tiene que tener. Requisitos que son de forma y de fondo y que van a permitir su admisibilidad, su admisión o su rechazo eventualmente. Y eso es lo que nos explica esta resolución de Cámara a continuación. Dice de la improponibilidad de la pretensión, como está queriendo introducir el tema de su decisión, siendo, dice, que al juzgado compete como facultad jurisdiccional determinar la aceptación, o sea, la admisión o el rechazo de una demanda, es consecuente referirnos a dicha facultad en general y a la improponibilidad en particular. Y es que, en efecto, el juzgador tiene la obligación, lo que les acabo de decir, todo juzgador tiene la obligación de hacer un juicio o examen de procedencia de la demanda. Como que dice, esta demanda reúne los requisitos que la ley establece o no. Esta demanda la debo admitir o la debo rechazar, ya que, dice, es una facultad suya del juez, una facultad controlar y dirigir el proceso, tal como lo vimos cuando analizábamos el artículo 14 del Código, a fin de pronunciarse por defectos u omisiones, tanto de la demanda como hoja de papel, como el escrito, ¿verdad? Como de la pretensión. Recuerden, la demanda es nomás el vehículo de la pretensión. En la demanda está contenida la pretensión. ¿De dónde el juzgador tiene, pues, esa facultad jurisdiccional de rechazar o desestimar una demanda, entendida esta, o sea, la demanda, no solo como el acto formal de iniciación del proceso, sino también como la pretensión misma que conlleva? Ese rechazo puede ser en dos momentos. El primero es in limine. Fíjense bien la expresión que utiliza. In limine litis. ¿Qué significa in limine? Fácil, de entrada, desde el principio. Eh, Así como que dice de plano, ¿verdad? De entrada, pues, o sea, de forma inmediata, in limine. O podría también ser impersequendi, impersequendi litis. Esto ya sería durante el desarrollo, en cualquier momento del desarrollo del proceso, incluso a pesar de haber sido admitida previamente, porque es posible que se haya admitido por error o porque no se pudo en su momento detectar o descubrir la falencia o el vicio o el defecto que esa demanda tenía. Eso es muy común, que se haya admitido indebidamente una demanda y en momento posterior, o como lo dice en esta parte de la Cámara, imperfequendi litis, se detecta, se descubre y entonces se rechaza. Incluso ese rechazo podría darse en la sentencia misma. Imagínense, in limine, impersequente o al final, incluso en la sentencia. Ya cuando ya es lo último, pues la sentencia, ahí también se podría dar ese rechazo. Y puede hacerlo, dice la Cámara, por motivos de forma mediante la inadmisibilidad. O sea, por motivos de forma cuando los defectos o las incorrecciones o los vicios son de forma, entonces la demanda se declara inadmisible. Eso sí, cuando se detectan vicios de forma, antes de declarar inadmisible una demanda, se tiene que intentar la subsanación. Se tiene que intentar corregir esa demanda. ¿Y cómo se hace? Mediante prevenciones. El tribunal examina la demanda
encuentra defectos de forma y previene, dándole cierto espacio de tiempo, 2, 3, hasta 5 días, para que los pueda subsanar esos errores. Cuando presenta el escrito de subsanación, entonces el juez nuevamente lo revisa, nuevamente lo examina en comparación con la demanda inicial y determina si esos defectos han sido subsanados o no. Hay muchos casos en los cuales el juez dice, no, 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 no subsanó. Lo intentó, pero no lo logró. Y por ende, declárase inadmisible, aunque lo haya intentado. Es decir, tiene usted que satisfacer al juez en el sentido de subsanar puntualmente y de forma satisfactoria los defectos de forma que él encontró y por los cuales le previno que los subsanara. Pero también podría ser un rechazo por motivos de fondo. Aquí la cosa cambia. Cuando los motivos son de fondo, estos resultan insubsanables, incorregibles, irreparables. En ese caso, no hay necesidad de prevenir, porque ¿para qué va a prevenir si esos defectos son tan severos, tan groseros, tan graves, que no se pueden reparar, no se pueden subsanar? En ese caso, se declara improponible sin necesidad de prevención. Este tribunal, sigue diciendo la Cámara, por fines prácticos y de acuerdo con nuestro código, acepta esas especies, esas figuras, inadmisibilidad e improponibilidad de rechazo. El rechazo es el género, la inadmisibilidad y la improponibilidad son la especie, en la forma clasificada. En todo caso, estamos frente al ejercicio de un rechazo como facultad jurisdiccional. En el proceso que están estudiando en este momento, en el proceso de mérito, según se justificará, dice la Cámara más adelante, resulta congruente y preciso estudiar la figura de la improponibilidad así. Espérenme que este volado siempre me da problemas. La figura de la improponibilidad así. Miren, es de la mayor importancia para todos nosotros, al igual que lo ha hecho la Cámara, estudiar la figura de la improponibilidad. Y eso no importa el rol que desempeñemos dentro de un proceso X, no importa el rol. Como demandantes, obviamente, para no incurrir en ninguna causal que eventualmente nos declaren improponible la demanda que hemos preparado y presentado, ¿no? O sea, como demandantes necesitamos estudiar la improponibilidad para evitarla, para que no nos la declaren a nosotros. Y como demandados, ¿por qué no? Para solicitarla. Es decir, si al juez se le pasa, no lo detecta, nosotros sí podríamos hacerlo. Y aunque un juez haya admitido una demanda, nosotros podríamos, conociendo las causales de improponibilidad, habiéndolas estudiado, podemos pedirle al juez mediante un escrito que declare improponible una demanda. Repito, a pesar de haber sido ya aceptada. Porque el hecho de que haya sido aceptada no quiere decir que no se pueda pedir la improponibilidad. De hecho, vamos a remitirnos al artículo 127 en el Código Procesal Civil y Mercantil, que nos habla precisamente de esa improponibilidad a la cual le llama sobrevenida. ¿Y por qué le llama sobrevenida? Porque es una improponibilidad que se solicita o que se descubre, porque también el juez la puede descubrir de oficio, a pesar de haber sido ya admitida. Por eso dice, si tras la demanda, eso significa si después de haber sido admitida una demanda, sobreviene alguna causal de improponibilidad. Ojo, sobreviene, diría yo, el conocimiento de una causal de improponibilidad.
O sea, no es que la causal no existía y nació después de admitida, no, podría haber existido antes. Entonces aquí lo más propio es sobreviene el conocimiento de alguna causal de improponibilidad, como las señaladas en este código. La parte a quien interese lo podrá plantear al tribunal por escrito o incluso verbalmente durante el desarrollo de alguna de las audiencias. A esto se refiere cuando dice imperfequendi, es decir, ya está admitida la demanda y por ende no es in limine, sino que es después de haberse admitido, por ende ya es impersequendi litis. Entonces, como vemos, la improponibilidad podría ser in limine o podría ser impersequendi o incluso en la sentencia misma, como lo aclara la Cámara. Entonces, aquí la Cámara transcribe lo dispuesto en el artículo 277, fíjense bien, 277. Si se fijan, es un artículo después de los requisitos de la demanda del 276. Como quien dice, a continuación de presentarse una demanda, está la obligación del juez de ver si es proponible o si es improponible, porque si lo fuera, la va a declarar improponible. Por eso dice el 277, si presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión. Fíjense bien, un defecto. Y aquí nos pone algunos ejemplos. Podría ser que su objeto sea ilícito, es decir, la pretensión. Se está queriendo reclamar algo ilegal, algo que la ley no tolera o no permite. Objeto imposible, objeto absurdo, que el tribunal carezca de competencia objetiva o de grado, o que haya litispendencia, cosa juzgada, compromiso pendiente, o algo que es muy común, la falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes. Fíjense que estos no son más que ejemplos de causales de improponibilidad, que algunos podrían ser detectados por el juez sin que nadie se lo diga, in limine litis, y proceder en consecuencia a declarar la improponibilidad, tal como lo dice este artículo, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible. Eso sí, el tribunal debe explicar los fundamentos de su decisión. Es decir, tiene el tribunal que motivar, justificar, argumentar el por qué está declarando improponible la demanda. Y esa resolución por la cual se declara improponible una demanda termina diciendo este artículo 277 que admite apelación. Admite apelación. Quiere decir que cuando el juez declara improponible una demanda, le pone fin al proceso, haciendo imposible su continuación. Es decir, lo cierra, lo termina y ordena su archivo. Pero la parte afectada por esa declaratoria puede apelar ante un tribunal superior. Y el tribunal superior puede evaluar si esas razones del juez son válidas o no y en su caso podría revocar la improponibilidad y ordenarle al juez que continúe con el desarrollo del proceso, que lo siga tramitando, porque no es cierto que sea improponible, podría ser. O el Tribunal Superior podría confirmar la resolución y estar de acuerdo en que es improponible. Bueno, la improponibilidad, sigue diciendo la Cámara, se puede entender como un despacho saneador de la pretensión, constituyendo una manifestación contralora, como de control, una manifestación de supervisión, de auditoría, de fiscalización por parte del órgano jurisdiccional. En ese sentido, puede darse o manifestarse esa facultad al rechazar, por tal motivo, una demanda o
mejor dicho, la pretensión contenida en ella. Esas circunstancias de orden procesal pueden ser de varios tipos. Y aquí es donde les decía yo que muchas veces los tribunales son muy académicos, son muy didácticos, son muy pedagógicos y enseñan mucho. Enseñan. Mire, estas resoluciones, como en este caso, son una fuente o un recurso también de información, de conocimiento que muchas veces nos conviene adquirir, nos conviene aprender. Es más, estas resoluciones nos preparan para los casos que nosotros eventualmente vamos a llevar, a fin de evitar los mismos errores, si le podemos llamar así, que han cometido otros colegas antes que nosotros. Entonces, las circunstancias de orden procesal que pueden llevar a la improponibilidad, dice la Cámara, pueden ser de varios tipos. Primero, la ausencia de un presupuesto de la litis. Pueden ser de carácter subjetivo, como la falta de competencia objetiva y funcional, o el sometimiento a un compromiso pendiente. Miren, esto del compromiso es como cuando, espérenme que en un contrato, por ejemplo, en un contrato hay una cláusula que dice más o menos, en caso de incumplimiento, en caso de controversia, en caso de desacuerdos o en caso de que haya necesidad de demandar, por ejemplo, las partes se someten a un arbitraje. Fíjense bien, se están comprometiendo a que cualquier disputa, cualquier litigio, cualquier conflicto o controversia que pueda surgir en virtud de ese contrato, fíjense bien, lo va a resolver un tribunal arbitral. Esa circunstancia hace, en este caso, al asunto no jurisdiccional. Es decir, los jueces no tienen competencia para conocer ese conflicto por la simple y sencilla razón de que de antemano las partes decidieron que no fuera un juez el que resolviera, sino un tribunal arbitral. A eso se refiere cuando dice compromiso pendiente o haber sometido el asunto a árbitros. A eso se refiere cuando nos habla de un compromiso pendiente o de haber sometido el asunto a un arbitraje. A esos ejemplos habrá que añadir la falta de jurisdicción de los tribunales salvadoreños por razones materiales o territoriales o los defectos de personalidad de las partes. Estos eran lo que la Cámara llama ausencia de presupuesto de la litis de carácter subjetivo. Y los de carácter objetivo serían los siguientes en esta letra B, como la ilicitud o imposibilidad de la tutela jurisdiccional reclamada. Podría ser, en otro literal, la falta de competencia objetiva o de grado o la aparición de un óbice. Entiéndase por óbice un impedimento, un obstáculo procesal, como la litispendencia que menciona el 277 y la cosa juzgada. A esos óbices se une por su naturaleza la caducidad de la acción por transcurso del plazo previsto para su ejercicio y otros. La caducidad de la acción es otro óbice procesal que impide que el proceso se pueda llevar a cabo. Cuando hay caducidad de la acción, la demanda tendría que declararse improponible. De allí, concluye la Cámara, que se considere a la improponibilidad como la facultad que tiene el juzgador de rechazar de plano, como que dice sin miramientos, sin consideraciones, sin excepciones, de manera absoluta, de plano,
las pretensiones que no pueden ser acogidas, o sea, no pueden ser estimadas, no pueden ser concedidas, ni siquiera tramitadas por el aparato jurisdiccional en atención a la legalidad, al debido proceso y al derecho de defensa de las partes. Inclusive, si la pretensión escapa del ámbito jurisdiccional o se basa en un objeto que carece de contralor, cabría el rechazo por improponibilidad, porque tal rechazo se traduce en que la demanda, ojo, la demanda no constituye el medio idóneo para que el proceso continúe su marcha en pos de la sentencia definitiva. La improponibilidad entonces está reservada solo para casos de aquellos vicios que por su naturaleza no admiten corrección o subsanación. Y esta es la explicación muy, a mi juicio, muy apropiada, muy adecuada que hace la Cámara de la improponibilidad, previo, por supuesto, a resolver esta demanda en particular. Luego dice que también existe otro vicio que es el error en la vía procesal, que se da cuando la acción intentada o el pronunciamiento que se solicita no es el adecuado para la situación planteada, trayendo como consecuencia que la vía procesal no sea la correcta, ni el modo que ha sido empleado para justificar el reclamo. En el caso de autos, otra forma de decir, en el caso que estamos resolviendo, en el caso de mérito, en el caso que se está ahorita analizando, la demandante, mediante apoderado, pretende que en sentencia se declare que los perjuicios causados o irrogados ascienden a la cantidad que el peritaje que deberá practicarse determine. En otras palabras, la pretensión en este caso concreto es que en sentencia, después del proceso abreviado, en sentencia se declare que la cantidad, o sea, los perjuicios ascienden al monto que el peritaje determine. En otras palabras, están solicitando que mediante un perito valuador se determinen los daños. Al respecto, esta Cámara considera necesario recordar que el trámite de la acción de liquidación de daños y perjuicios estaba regulado en el derogado artículo 960 del Código de Procedimientos Civiles, el que requería, fíjense bien, este análisis histórico que nos hace la Cámara. En el artículo 960 del Código de Procedimientos Civiles, que fue derogado cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil en el 2010, ese artículo requería que con la demanda se presentara la ejecutoria en que constaba la condenación y una cuenta jurada que los especificara y estimara. Sin embargo, la tramitación de dicha acción actualmente se dirige mediante el proceso abreviado, según lo que ya leímos en el 241 ordinal primero, y ello cualquiera que sea su cuantía. Pero en cuanto a sus requisitos y presupuestos, en opinión de esta Cámara, no ha variado sustancialmente. Como quien dice, los requisitos y presupuestos siguen siendo los mismos de antes. Debemos señalar también que según la legislación civil, el daño implica pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por el incumplimiento de una obligación. Y el perjuicio, fíjense bien, la Cámara nos está dando definiciones de daño y de perjuicio. El daño, la Cámara lo equipara con lo que también se conoce como daño emergente.
o sea, la pérdida o menoscabo que ha sufrido en el patrimonio un acreedor debido al incumplimiento de su deudor. Mientras que el perjuicio es, según esta definición, la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Entonces, repito, la Cámara nos da definiciones que nos pueden servir mucho sobre lo que es un daño y lo que es un perjuicio, equiparando, repito, el daño a lo que muchos autores llaman daño emergente. Y el perjuicio lo equipara a lo que los autores llaman lucro cesante, que es la pérdida de una ganancia eventual, dejar de percibir una ganancia o una utilidad que habría obtenido si el deudor hubiera cumplido. En ese sentido, y aquí creo que se me está cortando la idea, vamos a ver si lo regresamos. En ese sentido, vamos a ver. Aquí está. En ese sentido dice, el proceso sumario de liquidación de daños y perjuicios tiene aplicación cuando en un proceso anterior se ha condenado en daños y perjuicios a alguien. Por favor, tomen muy en cuenta esto, que la Cámara está citando. El proceso de liquidación de daños y perjuicios tiene aplicación cuando en un proceso anterior se ha condenado en daños y perjuicios a alguien. Es decir, ya existe un hecho generador y ese hecho generador es la condena. Y solo falta liquidar o cuantificar dichos daños y perjuicios, ya que esto no se hizo por alguna razón en el proceso anterior. Fíjense que esto último, que está entre comillas y en letra cursiva o versalita, esto último es una cita que se está haciendo de este documento llamado Líneas y Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Civil, años 2000 y 2001, páginas 60 y 61. O sea, es una cita de la Sala de lo Civil la que la Cámara está haciendo. Y entonces está aclarando otra vez que esto requiere, para que se pueda tramitar un proceso abreviado de liquidación de daños y perjuicios, que exista previamente un hecho generador. Y ese hecho generador es la condena en abstracto. Así le llamamos también una condena en abstracto, porque es posterior que se va a liquidar o a cuantificar, a ponerle una cantidad ya concreta. También hace una referencia a una sentencia con referencia 209 de 2012. Ya saben cómo encontrarlas. Algunos de ustedes que sean lo suficientemente diligentes en su aprendizaje podrían ir y buscar esta resolución y leerla también, porque fue pronunciada por la Corte Suprema de Justicia en pleno, en febrero del 2013. Y esta Corte en pleno dijo que para proceder a la liquidación de daños y perjuicios es necesario que exista una condena previa, por lo cual la existencia de los daños deberá ser probada en sede ordinaria y determinar a cuánto ascienden, de lo cual se colige que para iniciar un proceso abreviado de liquidación debe existir una declaración previa. Bueno, dicho esto, dicho esto,
La Cámara analiza si en este caso, en la sentencia que se pronunció en el proceso de amparo, hubo o no una condena a indemnizar daños y perjuicios en forma abstracta. Y en vista de que la Cámara consideró que no existía esa condena, en este caso concreto, ah, la Cámara determinó, en este caso concreto, que la acción ejercida, en este caso de liquidación de daños y perjuicios, carece de un presupuesto material y esencial, que constituye en sí el fundamento para que dicha reclamación sea atendida en sede judicial, como lo es la ejecutoria de la sentencia declarativa de dichos daños y perjuicios. Y por eso la Honorable Cámara declaró improponible la pretensión. Bueno, como vemos, y ojalá que nos haya quedado lo suficientemente claro, para que podamos iniciar un proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y perjuicios, necesitamos acompañar a la demanda una certificación de la ejecutoria de la sentencia en la cual se condenó a alguien a indemnizar daños y perjuicios, pero sin cuantificarlos. Es decir, condénase al Estado de El Salvador a indemnizar los daños y perjuicios que han sido acreditados en este proceso. Condénase al señor, a la señora, a pagar los daños y perjuicios en forma abstracta, ya que no hubo prueba que permitiera cuantificarlos, para lo cual iniciará un proceso posterior que permita su liquidación. Algo así. Es decir, tiene que, repito, quedar claro. Ahora, si usted ha intervenido como abogado en un proceso y usted piensa que lo ganó porque la sentencia le resulta favorable, pero no existe en el fallo esa declaración puntual de que se condena al demandado a indemnizar daños y perjuicios, entonces no va a poder reclamarlos en un proceso declarativo, abreviado. Y en ese caso va a tener que iniciar un proceso declarativo común en el cual se acredite la existencia de daños y perjuicios. Pero repito, para iniciar un abreviado, esa existencia de daños y perjuicios ya debe estar declarada en un proceso previo. Ese es el antecedente necesario, el presupuesto esencial que habilita el inicio de un proceso declarativo abreviado. Bueno, eso sería todo por el momento. Si tienen, como siempre, alguna pregunta, alguna duda, pueden formularla con total libertad. Y si no, pues vamos a tomarles, como siempre, la asistencia, pero para ello voy a dejar de grabar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que se ha explicado?